Durante casi 500 días, el caso Diana Kerr permaneció suspendido entre una desaparición, una investigación difícil y una pregunta que nadie podía cerrar sin pruebas. Diana, una joven madrileña de 18 años, desapareció. En la madrugada del 22 de agosto de 2016, en A Pobra do Caramiñal, en Galicia, había salido durante las fiestas locales. Había enviado mensajes desde su teléfono. Después el rastro se cortó. Lo que vino después no fue una historia lineal, fue una búsqueda con falsas pistas, presión mediática, dolor familiar, silencios incómodos y una instrucción judicial que necesitaba separar el ruido de los hechos. El nombre de José Enrique Abuin Gay, conocido como el Chicle, no entró en el centro del caso desde el primer minuto. Llegó después cuando una agresión frustrada en Boiro, en diciembre de 2017, abrió una puerta decisiva. Este documental reconstruye el caso con una regla: no convertir el crimen en espectáculo. La sentencia declaró probado un asesinato con alevosía, relacionado con un ataque contra la libertad sexual, y acabó con una condena a prisión permanente revisable. También dejó límites claros sobre lo que podía afirmarse y lo que no. Para entender este caso hay que mirar la cronología, las pruebas, las decisiones judiciales y el impacto social sin adornos, porque la gravedad de lo ocurrido no necesita exageración. Diana Kerr tenía 18 años cuando desapareció. Pasaba unos días de verano en Galicia, en un entorno que para muchas familias era sinónimo de descanso, fiestas patronales y rutina estival. La noche del 21 al 22 de agosto de 2016 salió en A Pobra do Caramiñal. En las primeras horas de la madrugada mantuvo contacto por teléfono. Ese detalle sería importante, porque en una investigación de desaparición cada minuto, cada antena y cada movimiento del móvil puede convertirse en una pieza de mapa. El caso comenzó como una desaparición inquietante. No había cuerpo, no había una escena cerrada y no había una explicación inmediata. La familia denunció la ausencia y se activó una búsqueda que pronto trascendió el ámbito local. Durante semanas, el nombre de Diana apareció en informativos, programas especiales y portadas. La exposición pública fue enorme. Esa visibilidad ayudó a mantener el caso vivo, pero también añadió una capa de ruido: hipótesis no verificadas, discusiones familiares emitidas como contenido, lecturas precipitadas y una presión que no siempre caminaba al ritmo de las pruebas. Los investigadores trabajaron sobre una realidad incómoda. Una persona puede desaparecer en muy poco tiempo y dejar un rastro fragmentado. En las primeras horas se revisaron llamadas, mensajes, recorridos posibles, declaraciones de testigos y zonas donde el teléfono pudo haber pasado. Uno de los elementos que adquirió relevancia fue el hallazgo del móvil de Diana semanas después, en octubre de 2016, en una zona próxima al puente de Taragoña. El teléfono no resolvía por sí solo lo sucedido, pero permitía acotar movimientos, tiempos y escenarios. El contexto territorial también importa. A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Boiro y otros puntos de la zona no eran nombres aislados. Formaban parte de una comarca con carreteras, caminos, zonas industriales, núcleos pequeños y desplazamientos cotidianos. La investigación necesitaba traducir ese territorio en datos: cámaras, antenas, matrículas, testimonios, horarios y compatibilidades. Lo que en televisión podía parecer una secuencia simple era en realidad un trabajo de cruce paciente. José Enrique Abuin Gay, apodado El Chicle, era vecino de la zona. Su nombre acabaría asociado de forma definitiva al caso, pero ese final no debe borrar la complejidad del recorrido. La causa necesitó meses de indagación y un giro posterior para llegar hasta él. En True Crime serio,
El orden importa. Primero están los hechos comprobados, luego las inferencias razonables y al final las zonas donde la prudencia obliga a callar. El caso de Diana Kerr se convirtió además en un símbolo nacional antes de que existiera sentencia. Para una parte de la opinión pública era el retrato de una joven desaparecida en una noche de fiesta. Para otros era una prueba de los límites del sistema penal, de la investigación criminal y del tratamiento mediático del dolor privado. El riesgo era que Diana dejara de ser persona y se convirtiera en concepto. Por eso, una reconstrucción responsable debe devolverle contexto humano sin invadir lo que no pertenece al relato público. Era una joven con vida propia, familia, conflictos normales y un futuro que le fue arrebatado. La investigación no podía conformarse con una intuición. Debía responder preguntas concretas. ¿Cuándo se produjo el contacto con el agresor? ¿Cómo fue trasladada? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué pruebas vinculaban a un sospechoso? ¿Y qué podía sostenerse ante un tribunal? Esa diferencia entre sospechar y probar es una de las claves del caso. En el espacio público se puede hablar rápido. En un procedimiento penal, cada afirmación necesita soporte. Durante los meses posteriores a la desaparición, la Guardia Civil y el juzgado trabajaron con una combinación de investigación tecnológica, rastreo físico y toma de declaraciones. El móvil de Diana se convirtió en una pieza central porque permitía estudiar la actividad de la madrugada. Los mensajes enviados en torno a las 2:30 de la mañana situaban un último tramo de vida conocido. Después, el dispositivo dejó un recorrido que debía interpretarse con cautela. Una señal no es una película completa, pero sí una coordenada dentro de un conjunto. El hallazgo del teléfono en octubre de 2016 fue uno de los momentos más relevantes de esa primera fase. Apareció cerca del puente de Taragoña, una ubicación que obligaba a pensar en movimiento posterior a la desaparición. La pregunta no era solo dónde estaba el móvil, sino cómo llegó allí, quién pudo manipularlo y qué significaba ese punto dentro del mapa. A partir de ahí, los investigadores revisaron trayectos compatibles, cámaras disponibles y vehículos que podían haber circulado por zonas determinadas. En paralelo, la causa fue acumulando tensión pública. Cada avance parcial era interpretado como si pudiera resolverlo todo. Cada silencio oficial alimentaba versiones alternativas, pero los casos complejos suelen avanzar de manera menos cinematográfica. Una matrícula que se cruza con otra información, una declaración que cambia de valor cuando aparece una prueba nueva, una hipótesis que se descarta porque la autopsia o la técnica no la sostiene. El expediente se construye tanto con lo que se confirma como con lo que se elimina. El giro llegó en diciembre de 2017. En Boiro, una mujer denunció un intento de agresión. Ese episodio, por su forma y por la intervención posterior, llevó a los investigadores hasta José Enrique Abuin Gay. A partir de ese momento, el caso Diana Kerr dejó de estar solo en el terreno de la desaparición y entró en una fase decisiva. Abuin fue detenido y tras las actuaciones policiales acabó conduciendo a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de Diana. El escenario final fue una nave abandonada, con un pozo en su interior. La recuperación del cuerpo cerró la incertidumbre más cruel para la familia, pero abrió la fase judicial más dura. Ya no se trataba de buscar a Diana, sino de reconstruir ante un tribunal qué ocurrió y con qué grado de responsabilidad penal. La confesión de Abuin fue relevante y de hecho tendría efectos jurídicos como atenuante, pero una confesión no sustituye a la prueba.
El procedimiento debía comprobarla, contrastarla y ponerla frente a los informes periciales. La versión defensiva intentó presentar una explicación menos grave, con elementos como un supuesto accidente y una secuencia posterior de ocultación. Esa tesis fue examinada y descartada por el tribunal frente a los datos forenses y al conjunto de indicios. La diferencia jurídica era enorme. No es lo mismo una muerte accidental con ocultación posterior que un asesinato con alevosía. La sentencia acabaría considerando probado que Diana fue atacada en condiciones que le impidieron defenderse de forma efectiva. La acusación sostuvo además que el crimen estaba conectado con un ataque contra la libertad sexual. En este punto conviene ser extremadamente preciso. El jurado declaró probados delitos vinculados a la libertad sexual y la condena incluyó agresión sexual, pero no quedó probado todo lo que algunas narraciones públicas dieron por hecho. La violación consumada, como afirmación cerrada, no debe presentarse como hecho probado si se está trabajando con los límites documentales y judiciales disponibles. La seriedad del caso exige esa precisión, aunque haga el relato menos simple. En el juicio participaron numerosos testigos y peritos. Se revisaron datos telefónicos, cámaras, informes forenses, testimonios y la propia conducta del acusado. La sala no solo debía saber quién era el autor, debía establecer cómo encajaban los hechos en los tipos penales. Esa es la parte menos visible de muchos documentales criminales, pero también la más importante. El derecho convierte una secuencia trágica en categorías concretas, y esas categorías deciden la condena. En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a José Enrique Abuin Hey a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Quer. La sentencia incorporó también penas por detención ilegal y agresión sexual. Más tarde, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó la condena y el Tribunal Supremo la ratificó en noviembre de 2020. Con ello, el caso quedó jurídicamente cerrado en sus elementos principales. La cronología final, vista con distancia, tiene 3 bloques. Primero, la desaparición de Diana y la búsqueda inicial, desde agosto de 2016. Segundo, el largo periodo de investigación, con hallazgos parciales y presión pública. Tercero, el desbloqueo de diciembre de 2017, la localización del cuerpo y el proceso judicial que terminaría en condena firme. El valor de contarla así no es ordenar el dolor como una novela, sino entender cómo un caso que parecía inmóvil terminó sosteniéndose sobre pruebas, sentencia y revisión judicial. El primer punto clave es la alevosía. En términos penales, la alevosía no es un adjetivo dramático, es una circunstancia que agrava el homicidio y lo convierte en asesinato cuando el ataque se produce de manera que reduce o anula la capacidad defensiva de la víctima. En el caso Diana Quer, los tribunales consideraron acreditado que el ataque se produjo en condiciones que impedían una defensa real. Esa valoración fue esencial para la condena a prisión permanente revisable. El segundo punto clave es el móvil judicial del crimen, entendido no como psicología especulativa, sino como finalidad penalmente relevante. La resolución vinculó el asesinato con la intención de ocultar otro delito relacionado con la libertad sexual. Esa formulación importa porque no necesita inventar una escena completa ni entrar en detalles morbosos. Basta con atenerse a lo que el tribunal declaró probado: asesinato con alevosía, conectado con un delito contra la libertad sexual y una respuesta penal de máxima gravedad dentro del sistema español. El tercer punto es la confesión.
Abuin terminó indicando dónde estaba el cuerpo de Diana. Eso tuvo un peso humano evidente para la familia y un peso jurídico como atenuante. Pero la confesión no convirtió automáticamente su relato en verdad completa. En un proceso penal, una declaración del acusado puede contener verdad, estrategia, minimización y omisiones. Por eso el tribunal no aceptó sin más la versión que intentaba rebajar la intencionalidad o presentar los hechos como accidente. La confesión ayudó a localizar el cuerpo, pero la condena se apoyó en un conjunto más amplio. El cuarto punto es la prueba tecnológica. Los datos de telefonía, los movimientos del móvil y las cámaras no hablan como un testigo humano, pero permiten establecer compatibilidades. En casos de desaparición, esos datos pueden delimitar franjas horarias, zonas y trayectos posibles. No son infalibles si se aíslan, pero ganan fuerza cuando coinciden con otros elementos: localización de objetos, vehículos, declaraciones, informes periciales y comportamiento posterior del sospechoso. El quinto punto es el papel del intento de agresión en Boiro en diciembre de 2017. Ese episodio no fue un detalle externo, fue el hecho que permitió reorientar la investigación hacia Abuin de manera decisiva. Sirve también para entender una cuestión incómoda. Muchas investigaciones se desbloquean no porque aparezca una prueba perfecta desde el inicio, sino porque un hecho posterior conecta patrones, ubicaciones y personas. Esa conexión debe manejarse con rigor, porque un patrón no condena por sí solo, pero sí puede abrir la vía para obtener pruebas más fuertes. El sexto punto es la frontera entre información y espectáculo. El caso tuvo una cobertura masiva. Hubo seguimiento de la familia, debates sobre la prisión permanente revisable, reconstrucciones televisivas y una exposición constante de detalles. La pregunta ética es si cada dato aporta comprensión o solo aumenta consumo emocional. En un documental serio, la respuesta debe guiar el montaje. No repetir sufrimiento innecesario. No construir suspense sobre hechos que ya están judicialmente fijados y no convertir al condenado en personaje central de fascinación. La prisión permanente revisable fue otro eje del debate. En España, esta pena se reserva para supuestos de extrema gravedad y tiene mecanismos de revisión. El caso Diana Quer fue uno de los que colocó esa figura en el centro de la conversación pública. Para algunos representaba una respuesta proporcionada ante crímenes especialmente graves. Para otros habría preguntas sobre política penal, reinserción y endurecimiento punitivo. El documental no necesita resolver ese debate, pero sí debe explicar por qué este caso lo activó. Por la edad de la víctima, la violencia del crimen, la alarma social y la calificación jurídica final. También hay que mirar el rol de la familia. La familia de Diana vivió la desaparición, la búsqueda, la confirmación de la muerte, el juicio y la exposición pública. En muchos casos de alto impacto, las familias terminan obligadas a sostener una doble batalla: la íntima, que no se ve, y la mediática, que se consume desde fuera. Cualquier narración responsable debe evitar usar su dolor como herramienta de tensión. Su presencia en el caso es relevante, pero no debe reducirse a declaraciones impactantes ni a escenas de duelo. Otra capa es la del lenguaje. Decir "el chicle" puede ser útil porque es el alias por el que se conoció públicamente al condenado, pero repetirlo como marca narrativa puede desplazar la atención desde Diana hacia él. Conviene usar el nombre completo: José Enrique Abuin Hey, cuando el relato exija precisión, y reservar el alias para ubicar al espectador. El protagonista moral del caso no es el agresor.
La historia trata de Diana, de una investigación, de una sentencia y de una sociedad que miró el crimen con una mezcla de angustia y demanda de justicia. El juicio dejó además una enseñanza sobre los límites de lo probado. La información pública puede simplificar: desaparición, asesino, condena. El expediente judicial, en cambio, separa piezas. Declaró probado el asesinato, afirmó la conexión con un delito contra la libertad sexual, confirmó penas adicionales y al mismo tiempo marcó fronteras sobre lo que no podía sostenerse con el estándar probatorio necesario. Esa tensión es esencial. Un relato puede ser contundente sin ser impreciso. El caso Diana Kerr también muestra la importancia de las segundas lecturas de una investigación. Durante meses, algunas hipótesis ocuparon espacio sin llegar a sostenerse. La investigación no avanzó porque una teoría sonara bien, sino porque los datos acabaron convergiendo. La paciencia técnica es menos vistosa que la intuición narrativa, pero es la que permite que una condena sobreviva a recursos. De hecho, la confirmación por instancias superiores refuerza la idea de que el caso no descansó en una impresión, sino en una base probatoria revisada. En términos de estructura documental, este caso no necesita una voz grandilocuente. La tensión está en la espera, en el hallazgo tardío, en la contradicción entre la normalidad de una noche de verano y la gravedad del final, en la forma en que una causa pública se construyó desde datos parciales hasta una sentencia firme. La Cámara debería mirar lugares, expedientes, mapas y tiempos. La narración debería respirar y cada afirmación debería poder responder a una pregunta sencilla: ¿esto está probado? ¿Está inferido con prudencia? ¿O es solo ruido? El impacto del caso Diana Kerr fue jurídico, social y mediático. En lo jurídico, consolidó una condena de prisión permanente revisable en un asunto que reunió asesinato, alevosía y delitos contra la libertad sexual. La confirmación posterior por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y por el Tribunal Supremo dio estabilidad a la respuesta penal. Para el público, esa cadena de decisiones transmitió una idea clara. No se trataba solo de una condena de primera instancia, sino de una resolución revisada por órganos superiores. En lo social, el caso tocó miedos muy profundos. Una joven desaparece después de una noche de fiesta. La búsqueda se prolonga. La familia aparece en televisión. El país se acostumbra a ver su rostro mientras no hay respuesta. Esa dinámica genera identificación y ansiedad, pero también puede deformar la percepción del riesgo. No todas las desapariciones tienen la misma causa. No todos los casos se resuelven con una detención espectacular. La responsabilidad del relato es no convertir un crimen concreto en una alarma genérica sin matices. El caso también abrió conversaciones sobre la seguridad de las mujeres en espacios de ocio, los desplazamientos nocturnos y la violencia sexual. Aquí hay que evitar dos errores. El primero es sugerir que la responsabilidad de prevenir un crimen recae sobre la víctima o sobre sus decisiones. El segundo es usar el caso como argumento simple para cualquier posición previa. Diana no desapareció, por salir, por caminar o por vivir una noche de verano. Fue víctima de un delito gravísimo cometido por un adulto responsable penalmente de sus actos. Esa precisión cambia el tono completo de la narración. Un relato adulto no utiliza el caso para lanzar advertencias fáciles ni para construir una moralina sobre la conducta de una joven. Se concentra en la conducta del agresor, en la respuesta de la investigación y en la manera en que una comunidad procesa el miedo después de un crimen así.
La prevención social puede debatirse, pero nunca a costa de desplazar la culpa. En lo mediático, el caso funcionó como espejo de una época. Las televisiones necesitaban contenido constante. Las redes amplificaban teorías. Cada pieza nueva era empujada hacia la emoción inmediata. Esa cobertura tuvo efectos contradictorios. Por un lado, mantuvo la desaparición en la agenda y ayudó a que el caso no se apagara. Por otro, expuso a la familia, alimentó especulaciones y a veces confundió interés público con curiosidad privada. La figura de José Enrique Abuingay quedó asociada al crimen de forma definitiva, pero el tratamiento narrativo debe resistirse a convertirlo en mito oscuro. No hay profundidad documental en adornar al condenado, recrear su mente sin base o presentarlo como enigma fascinante. Lo que importa es la responsabilidad penal, la cadena de hechos y el daño causado. El mal, cuando se documenta con rigor, suele ser más banal y más concreto que las versiones dramatizadas. Para Galicia, el caso tuvo una dimensión territorial intensa. A Pobra, Boiro, Taragoña y la comarca aparecieron una y otra vez en medios nacionales. Lugares cotidianos fueron convertidos en escenarios de investigación. Esa transformación también deja marca. Un puente deja de ser solo un puente. Una nave deja de ser solo una construcción abandonada. Una carretera deja de ser solo un trayecto. La memoria pública fija puntos en el mapa y los asocia al dolor. Para el sistema judicial, el caso fue observado con lupa. La prisión permanente revisable, la valoración de la confesión, la prueba forense, la calificación de los hechos y los recursos posteriores hicieron que la causa superara el interés criminal y entrara en el debate penal. Que una sentencia sea firme no significa que elimine todas las preguntas sociales, pero sí establece un marco. Hay hechos declarados probados y una consecuencia jurídica. La mayor lección narrativa es que la sobriedad protege la verdad. Un caso como este no necesita frases de impacto cada 30 segundos. Necesita exactitud, pausas y respeto. Necesita recordar que el centro no es el miedo del espectador, sino la vida perdida y el trabajo institucional que permitió llegar a una condena. Contarlo bien implica renunciar a una parte del ruido que hizo famoso el caso. Esa renuncia no debilita el documental, le da autoridad y evita que el dolor real se convierta en simple mecanismo de retención. El caso Diana Quer terminó con una condena firme, pero una condena no repara una vida. Lo que sí puede hacer es fijar hechos, responder penalmente al crimen y cerrar la puerta a versiones que intenten reducir lo ocurrido a accidente, confusión o relato incompleto. José Enrique Abuingay fue condenado por el asesinato de Diana Quer con penas añadidas por detención ilegal y agresión sexual, y la prisión permanente revisable quedó confirmada por el Tribunal Supremo. Pero más allá del fallo judicial, queda una pregunta sobre cómo contamos estas historias. Si el true crime se limita a producir sobresalto, falla. Si convierte a la víctima en imagen repetida y al condenado en personaje magnético, falla. Si ignora los límites de lo probado, falla. Un documental serio debe hacer lo contrario: ordenar, verificar, contextualizar y dejar que el peso de los hechos sea suficiente. Diana Quer tenía nombre, edad, familia y futuro. Su caso no debe recordarse solo por el alias del hombre que la asesinó. Debe recordarse por la búsqueda, por la importancia de la prueba, por la precisión judicial y por la obligación ética de narrar la violencia sin explotarla. Si este episodio te ha ayudado a entender el caso con más claridad, puedes dejar tu opinión con respeto y revisar los documentos judiciales y fuentes públicas
antes de compartir afirmaciones. En casos reales, la prudencia no enfría la historia, la hace más justa.